Hola, mi nombre es Ethel Y yo soy Tere, y entre nosotras hacemos... entre nosotras USA. Bueno, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando nuevamente, gracias a las personas por los comentarios, a las personas que nos dan los temas que es tan importante para nosotras. Y en el día de hoy con Terry vamos a empezar a desarrollar un tema que una persona lo pidió y creo que a la mayoría de los inmigrantes nos sucede. Ujú. Bueno, uno de los temas son, como habíamos conversado un poco en el episodio pasado, son tantos los cambios, tantos, que es difícil saber cuál es el más importante. Yo había comentado sobre las comidas, no en sí cierta un tipo de comida, sino el el sabor de las cosas. Porque también hasta eso cambia, porque el sabor de, qué sé yo, de una fruta, de un tomate, tiene una carne, que nosotros argentinos somos carniceros, pero tiene que ver con el agua, con la alimentación, con los fertilizantes, y para mí eso no podía creer yo que las cosas no tenían gusto a nada. ¿Y para vos? Dentro de los temas que vamos a hablar, primero vamos a hablar de la soledad y después del duelo migratorio, que es a Mm, lo que Terry se está refiriendo, que es la comida y la pérdida del gusto que nosotros estamos acostumbrados a, a sentir, a saborear en nuestros países. Es diferente, o sea, ya no es más o sea, el comer siempre lo mismo y el saborearlo y ese sabor como que se quedó en nuestro país y al estar en eh, ese sabor queda como atrás y es una pérdida, sí, sí, cómo es no. una pérdida. Ujú. Y cosas tan simples como, por ejemplo, en las panaderías, bueno, lo que nos llaman nuestro pan, ¿no? Las flautas, que son realmente, qué sé yo, una copia francesa, ¿no? De baguettes, pero am, se hacen de una cierta manera, no lo vas a encontrar aquí. Va a haber ese tipo de, como lo llamarían, pan francés, baguette, pero no va a ser como el de Buenos Aires, es otra cosa. Yo ni me acuerdo de la No te buenos. acordás de eso. Bueno, Me será acuerdo que de la baguette, sí, acá vas al así. supermercado y, o sea, Sí, pero no si comes una allí, o pero no sea, es me acuerdo la distinto, porque Argentina. las recetas y eso, aunque se llaman las cosas igual, por ejemplo, nuestras facturas, nuestras famosas facturas, no sé si te gustaban o no. Oh, sí. Sí, de manteca o de grasa. Bueno, a mí me gustaban las de manteca, pero bueno, eso era algo especial, ir a la panadería y comprarte las facturas. Bueno, aquí no lo vas a hacer eso. No digo que no haya unas panaderías donde tengan cosas muy ricas y eso, pero no va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo. Es todo, o sea, yo, para mí, mira que yo no soy una persona chef ni gourmet ni eso. Para mí eso fue un cambio que me costó mucho, el adaptarme a eso, de no sentir los sabores, esos sabores. Incluso la pizza misma, había Oh, sí. una pizzería que se llamaba la Pizzería Víctor, a la que iba yo frecuentemente, quedaban, qué sé yo, unas 10 cuadras de mi casa, ¿no? Y veníamos, íbamos y nos reuníamos ahí cuando íbamos al secundario y comíamos y las pizzas son diferentes, no son como aquí. Otras recetas, otras gentes, otros hornos. ¿M? Y sí, viste, eso es Argentina. Y otra gente dirá es algo similar con respecto a sus países, que es lo que comieran o no. Claro, la arepa Claro. es una cosa Ujú. en Venezuela y otra Ajá. cosa es acá y bueno, creo que a todos nos pasa. Después también queríamos hablar no solamente de eso, sino el tema de la soledad. Por ejemplo, o sea, nosotros, bueno, como yo llego sola a los Estados Unidos, em,
y tampoco no es que fui muy familiera, entonces no me sentía yo muy sola durante los primeros años, porque al final cuando yo llegué me conecté con una comunidad de argentinos y uruguayos, y entonces como Ujú, que tampoco em, sentía esa ausencia de mis amigos, pero sí extrañaba los lugares, sí extrañaba los lugares. Extrañaba los lugares y a mí una de las cosas, ¿sabes qué me pasó? Que yo me había acostumbrado a la gente de acá y a construir amistades acá, pero una vez llegó una chica de como que de mi ciudad, alguien era de Argentina, em, y cuando yo me iba a encontrar con esta persona, yo lo único que quería era llorar, ujú, llorar. Era como que, no sé, como que ella me traía un poco de mi país. ujú, Era eso, esa sensación que a mí me pasó y fue ahí cuando me di cuenta, digo, em, estoy muy sola. ujú, Ahí fue cuando me di cuenta que estoy muy sola y bueno, después fue que, nada, se me ocurrió hacer la comunidad de hispanas en el condado acá de San John's, pero yo sentí eso, porque por ejemplo, el Miami, yo no me sentía así. Pero acá cuando comienzo otra vez a vivir en otro lugar donde no conozca a nadie, y, o sea, porque una cosa es estar en Miami, donde todo el mundo prácticamente habla en español. Sí, si no hablas español no te dan un café, nada, Ay, ni sí, te atienden. sí, mi, ma- mi marido en una época, él hacía Uber, y entonces se iba para Hialeah, Ajá. y mi marido no habla español, y él decía, no puede ser, todas las personas que suben al auto, todo el mundo habla en español, nadie habla inglés. Nada, inclusive una vez no sé, en la televisión salió que una persona había ido a comprar a McDonald's, en Hialeah, McDonald's, y no podía entender cómo una persona en McDonald's no hablaba inglés. Y la señora de McDonald's le decía, es que esto es Hialeah. Claro, es otro Claro, mundo. yo en Miami, yo llegaba a sentirme que yo estaba en Argentina. Mm, ujú, O sea, me llegaba a sentir así porque, bueno, o sea, era mi lugar, ¿no? Entonces, cuando nos mudamos acá, yo me sentí, o sea, tardé tiempo en sentir como que este es mi lugar, o sea, me tomó tiempo, ahora lo siento. Y una de las cosas también que dentro de, o sea, cada vez que hay un tema me gusta un poco investigar la importancia de crear comunidad. ujú, ujú, La importancia de crear comunidad, porque muchas veces mucha gente viene con su familia, pero aún así te sentís sola. Y aunque vengas con tu pareja, yo qué sé, no sé, uno se llega a sentir solo, em, porque cada persona tiene una experiencia diferente. Entonces, con el poder abrirte a estar en una comunidad hace que vos dejes de sentirte solo. Y creo que es algo muy lindo porque tener una comunidad, tener un grupo de apoyo, para mí es sumamente importante. ujú. Bueno, ciertamente. Bueno, eso es válido para toda la gente, toda la vida, pero se siente más cuando la persona emigra. Yo pienso muchas veces, o sea, mis abuelos de ambos lados, maternos y paternos, habían venido de Europa, del imperio austrohúngaro que había desaparecido. Am, y claro, a ellos les resultó difícil adaptarse a ambas familias, porque no es que ellos querían emigrar, sino sabían que sentían que venía la próxima guerra. Hicieron bien en irse, pero no significa que se hayan adaptado bien. Nunca se adaptaron al clima porque estaban acostumbrados al frío y las comidas que comían y eso preparadas son para frío. Y eso no iba en Buenos Aires. Entonces estaban siempre decepcionados, que no podían replicar y repetir lo que traían de sus, o sea, de su manera de ser. Y entonces a mí me quedó eso. Y yo sé en muchos aspectos, si bien diferente, por supuesto, pero
yo me siento a veces así, yo entiendo, los entiendo ahora más. Claro, ellos hace mucho tiempo fallecieron, pero porque habían nacido como en el 1900. Ah, pero entiendo hoy día cómo se habrán sentido. Ujú. Así que y hoy tenemos WhatsApp y eso, que antes no se tenía, Sí, tenías que sí. escribir una carta y Ah, mandarla y tener la dirección y sabe Dios cuánto se tomaba y cuando venían algunas cartas les llegaba de algún familiar o algo, eran, qué sé yo, malas noticias, este murió, aquel está enfermo, o sea, no eran, digamos, agradables, ¿no? sí, estar conectados es sumamente importante porque cuando emigramos, qué sé yo, a cualquier país, el hecho de sentir que estamos perdiendo cosas que teníamos allá, como nuestra identidad, nuestros amigos, las reuniones familiares, los lugares conocidos, las fechas importantes, hasta el supermercado donde sabíamos dónde estaba todo. Es como un duelo silencioso, porque muchas veces las personas entienden como duelo cuando alguien Ujú, fallece. ujú, ujú, Pero el inmigrante sufre no solamente ese duelo, sufre también la adaptación a esta nueva cultura y a la vez la incertidumbre migratoria. ujú. Sí, ciertamente. Y como habíamos conversado un poco en el episodio pasado, esa idea de si es que uno va a volver o no, y toma tiempo, porque obviamente uno se va adaptando donde vive, y por otro lado uno sabe que no es de donde se esté adaptando. Am, y queda esa ilusión, bueno, me voy a volver y voy a hacer esto y lo otro, pero bueno, en general nuestros países la economía sigue siendo más y más difícil, para ponerlo en términos elegantes. Am, y por lo tanto, uno sabe que no va a ser fácil, ciertamente. No es que sea una papa aquí, o sea una papita, ¿no? Sino que uno está adaptado, ¿no? No sé si vos usabas esa expresión o si es una expresión antigua. Supongo que los jóvenes tienen otras expresiones, pero bueno. Sí, me hiciste reír. Después una también de las situaciones que pasamos, que cuando volvemos a nuestro país, eh, cuando regresan, te das cuenta de cómo, o sea, como uno está acá y uno extraña. Pero cuando vamos para nuestros países, por ejemplo, en mi caso en Argentina, es como que ya no está más tu lugar. Como vos decís, Ajá. que se fue la villa, perdió la silla, ¿no? Como que... No, eh, no, no la villa, Sevilla. El que se fue a Sevilla perdió su silla. yo qué sé. Sevilla, porque ahí se la pasa bien. Yo de re villera, yo Sí, por la cumbia villera. sí. Entonces, sí, pasa. Yo, por ejemplo, voy para Argentina, o sea, antes iba para Argentina y de repente la primera semana, las primeras 2 semanas, a Oetel era la noticia, ¿no? Como que, ay, sí, nos juntamos para tomar un café. Bueno, listo, o sea, todos los días tengo cita con diferentes amistades. Se termina eso y ya todo el mundo como que ya me vio, listo, ¿no? Siguen con su vida y yo he sentido como que me aburro, porque Ujú. mi vida no está ya, no tengo que ir al trabajo, no tengo que limpiar, o Claro, sea, ¿sí? Y yo he sentido eso, como que ya no es más mi lugar. claro que no. Y una cosa es ir digamos, a algún lado diferente, qué sé yo, nuevo, de vacaciones. Entonces vos ahí vas a ir de vacaciones. Cuando uno va de vuelta a su país, no podés ir de vacaciones. O sea, se llaman vacaciones porque no sé si hay otras palabras, pero realmente es una visita al pasado presente. Es otra cosa, no es una vacación, para nada. Es otra cosa. Am, y ese ha sido mi sentimiento cuando fui a Buenos Aires a visitar. ¿Sí? Ujú, ujú. Y es diferente, uno Oh, nota, totalmente. o sea, yo, por ejemplo, ponele, yo vivía en Miami, obviamente Miami es re lindo, o sea, no todas las zonas, porque todas las ciudades tienen, viste, como su zona linda y su zona no tanto,
pero yo veía la diferencia en los edificios. Ujú. Por ejemplo, estás en Miami, no tengo que comparar, pero yo sí veía que en Argentina a los edificios le faltaba pintar. Entonces yo sentía que estaba como en una película en blanco y negro. Mm. Y, y no sé, o sea, es como eso rústico y obviamente Miami es como algo mucho más alegre, no sé, pero yo veía esa diferencia. Yo diría también que tiene que ver con el asunto del Caribe, que viene en Miami. Hay mucha gente que vive, ha vivido en el Caribe, vienen, traen sus colores. Ujú. Es más el sol, siempre hay mucho más sol en Miami. Y entonces la gente lleva sus colores consigo, consigo mismo a donde va. Ay, qué lindo. Entonces, y en Buenos Aires, sobre todo, no sé, ¿qué estación fuiste? ¿En invierno? ¿En verano? Ah, sí, fui en invierno, fui en Ay, verano, por o favor, sea, invierno, esa llovizna, sí, esa no, garúa, yo, esa tristeza, Dios ay, mío. no, el frío no. O sea, yo ya me acostumbré y ya dije, no, si voy para Argentina voy tipo septiembre en adelante. Ni tampoco, o sea, la última vez no, la anteúltima vez fui para pasar la Navidad con mi mamá porque hacía mucho tiempo Mm, y eso era una de las cosas que nosotros, nos tenemos que adaptar, que vivimos acá y de repente todo el mundo en tu familia se reúne para Navidad, para mi mamá Navidad, o sea, Nochebuena. Para mí, mi mamá era re importante. Mi mamá era una ujú. persona, yo qué sé, vamos a decir, religiosa. Ajá, está bien. Y para ella era importante ¿Ella eso. iba a misa de gallo? Yo no A sé si de gallo, medianoche. pero sí. Bueno, es que ese es el no sé por qué la misa de gallo. No, Así es no, como la recuerdo yo, no es que sea no, mi religiosa. mamá, sí iba a la iglesia. Yo me acuerdo Ajá. que en, o sea, cuando yo vivía allá, la iglesia, quedaba un poco lejos de mi casa. em, y creo que mi mamá no sé si iba a la misa. Pero después construyeron otra iglesia cerca de mi casa, como a una cuadra, y Mm, creo que mi mamá iba. Y entonces después era como que traían la virgencita y la virgencita la dejaban en las casas de las personas, poner, no sé, una semana, y entonces hacían caravana, paseaban la virgen por todas ah, partes, y esa ¿de qué clase de virgen cosas. era? Creo que de Luján. ¡Ah! La Virgen de Luján que hace todos esos Sí, milagros. sí, sí. Sí, Mm, andaba por casa. sí, sí, Pero sí, como es sí. mi mamá, sí era una persona que, qué sé yo, digamos, muy creyente, ¿sí? Ajá. Bueno, incluso, justo habíamos conversado esto también antes de empezar el podcast. ¿Cómo se celebra? Bueno, supongo que en varios países es lo mismo. Creo que es una costumbre española. Se celebra el 24, ¿no? A la noche. Uno espera hasta las 12, se brinda, se duerme tarde. Y al día siguiente la gente duerme tarde, descansa, que algunos se visitan. Y como es verano, nosotros tenemos verano en diciembre. La gente se iba a la playa o iba a nadar a algún lado, o sea, salir. Y el día 1 de enero también. O sea, pero aquí, que es infierno, mira, invierno. Ah, Te traiciona el subconsciente. sí, sí, aquí que es invierno, durante las Navidades se celebran de manera distinta. O sea, la gente no celebra en realidad la medianoche, sino que celebran a la mañana, el 25 por la mañana, los chicos se levantan en sus pijamas, abren sus regalitos. Y es realmente una concentración de, bueno, abrir regalos, que aquí se hizo ya una locura eso, y después que yo hacer un almuerzo cena, digamos, se come más temprano en general, se hacen cosas Sí, es más diferente. pesadas, como yo, pavo y cosas así que nosotros no hacíamos allá. Allá lo que hacíamos, la gente, como era verano, vos salís, estás afuera, se hacen asados, ensalada de fruta, ensalada. Eso es lo que yo recuerdo, no sé cómo será ahora. Bueno, porque, por ejemplo, ¿no? En Argentina, nosotros lo que yo recuerdo es que no le dábamos mucha atención al tema de los regalos para Navidad. Mm. Sí le dábamos más atención al tema de los regalos a los reyes. Claro, el Día de los Reyes El 6 Magos, de enero. el 6 de Tanto enero. Navidad Ujú, como que no, no sé si era porque yo ujú. crecí en una familia humilde, entonces como que no había plata para Navidad y, también los Reyes. Em,
Pero sí, o sea, yo me acuerdo, ¿viste? Que era era, era cenar, después esperar que se hicieran las 12, a las 12 brindar y después, qué sé yo, cada cual iría para donde quiere ir. Mm, El domingo, eh, nada, ¿qué iba a hacer? Comer, ¿cómo es que le dicen? El recalentado, como le dicen en ujú, algunos mm. países. Así era en mi Las casa, sobras sí, de comida. sí, Ujú. lo que sí, lo de... Bueno, eso yo recuerdo también, por lo menos cuando yo era chica, o sea, los niños recibían sus regalos el día 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Pero claro, aquí en la tradición protestante, los Reyes Magos los pusieron de lado, casi no se habla de ellos y no sé por qué, porque si no hay Reyes Magos, no hay ese nacimiento, no quiero meterme en cuestiones religiosas, pero no habría ese nacimiento especial, ¿no? Que empezó una religión como es el cristianismo, pero si no hay Reyes Magos, no hay nada. Y aquí no se respeta a los Reyes Magos, su importancia. Ay, no, yo me recuerdo que cuando yo era chica, yo decía, yo los quiero ver. Claro, ¿Cómo es que no los veo? Yo estaba atenta a eso claro. y yo chusmeaba y que vea. Y yo me acuerdo que yo estaba como que quería ver. Yo no sé si en algún momento me quedé dormida. Al otro día llegaron, tenía mi regalo y yo decía, ¿cómo es que no los vi? O Claro. sea, yo decía, ¿cómo vinieron con un camello y no Ajá, los y vi, no no los los vimos. escuché? Y vos ponías un poquito de pasto y Claro, un todo poquito de eso, agua sí, para los sí. camellos, porque no se pueden olvidar a los camellos. Claro, Ajá, imagínate, el ajá. calor de diciembre en Argentina, los camellos tienen que tomar Pobrecitos. Sí, agua. sí, sí. Sí, Bueno, yo me acuerdo así de que, y eso. no sé, sería interesante que alguien comente de otros países cómo es que, o sea, este asunto de las fiestas importantes, cómo las celebran, qué cambios se han notado aquí, o si estamos ya, o que si se celebra de manera diferente hoy día, por favor, pónganos al tanto, corríjanos, Sí. díganos, ¿no? Edúquennos, por Sí, sí, favor. sí, díganos, porque no sabemos. Sí, bueno, y otro de los temas que también queríamos hablar es la comparación. Mm, Eh, en mi país esto era mejor. Aquí la gente es fría. Allá era más fácil. Comparar constantemente hace más difícil adaptarse. claro. No significa olvidar las raíces, significa permitirnos construir una nueva vida. Sí, Sí, sí. Yo creo, las ciertamente. comparaciones, Mm, mm, eh, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Como cuando yo llego a los Estados Unidos, yo tenía 25 años, ¿no? Entonces, en esa época yo iba a bailar muchísimo. Entonces, claro, me mudé a Miami y otra vez quiero seguir bailando. Entonces, sí, yo sentía que en Argentina me divertía más. Sí, me divertía más, eh, me gustaba, sí, la música. Yo no encontraba ese lugar que yo me sintiera. Cuando se vivía en Argentina, yo iba a bailar a un lugar que se llamaba La Colorada y después otro lugar que se llamaba El Charito. mm, em, y después vamos a hablar, porque vos sabés que en el Charito había un chico que enseñaba salsa y era el primer venezolano que yo había visto en Argentina. mm, Y todo el mundo, o sea, imagínate, todo el mundo estaba fascinado. mm. Un venezolano, el chamo, y baila salsa y te enseña. Las chicas estaban locas con él. Mm, Ahora, no, hay un montón, ¿no? claro. Pero, o sea, yo recuerdo que me costó mucho encontrar ese lugar. O sea, yo sentí la pérdida de ese lugar donde yo me sentía como en mi casa, porque vos vas a una discoteca o algún lugar y siempre son los mismos. Entonces es como que tu grupo de amigos y en Miami a mí me costaba mucho conseguir eso. No conseguía ese lugar y entonces como que yo dejé de ir a bailar. Después creo que en el 2004 había un lugar en Miami que se llamaba Macarena Mm, y un grupo de chicas argentinas nos reuníamos y íbamos y eso fue como que para mí lo más parecido a Argentina. Pero sí, ese cambio a mí yo lo sentí, me mm, aburría. Yo, yo te digo, o sea, yo...
era decir, yo tenía dinero, ¿qué puedo hacer el fin de semana? Y si conseguía un pasaje barato, yo me iba para Argentina. Mm. Ah, mira El vos. fin de semana yo agarraba y yo decía, me voy a ver, sí me voy, Ujú, porque, porque digo, bueno, o sea, me aburro los fines de semana. Y me acuerdo que me fui 3 días a Argentina y, eh, y nada, me re divertía. Inclusive me acuerdo que, mira, había una promoción que había agarrado y me encontré con mira, es una anécdota. Me encuentro con una persona, con un chico que salía conmigo. Y viaja conmigo y yo decía, ¿y por qué dejé de ver a esta persona? ¿Y por qué dejé de ver? Yo no me acuerdo. Ah, lo aguanté de Miami a Buenos Aires y me acordé. No sé por qué, pero dije, qué pelotudo. Era insoportable, era insoportable. Y después, cuando regreso de Buenos Aires para Miami, me lo volví a cruzar otra vez. mm, Pero ahí ya me senté en otro lado. Ya me acordaba porque esas mm, cosas. Pero yo buscaba mi lugar ujú, y no lo ujú, encontraba. Yo no lo mm. encontraba. Bueno, es Y que, aprendí, ¿no? Y después con el tiempo aprendés a vivir así. bueno, es que si ese asunto de pertenecer, y es algo muy profundo, ¿no? Y no solo eso, también la persona va cambiando. O sea, si nos hubiéramos quedado allí, cosas hubieran seguido ocurriendo y uno va de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, y la vida cambia. Uno no va a seguir, ciertas cosas a uno le seguirán gustando, pero las actividades, las amistades, bueno, no, eso va ciertamente cambiando en todas partes, ¿no? Así que no hay ¿Y te vuelta pasó de atrás. decir, bueno, ir para Argentina y sentir diferente esa diferencia? ¿Lo sentiste? Bueno, yo creo que fui por primera vez después de haber estado aquí como 4 años. Fui con mi marido y mi hijo había nacido. Entonces ya era otra cosa, obviamente. ¿Mm? O sea, yo no era la misma, exactamente la misma persona, ah, siendo la misma, pero era una cosa distinta. La relación también, cuando estuvimos a la casa de mi mamá, también era distinta, porque yo nunca había estado ahí con mi marido y mi hijo, antes era solterita, ¿no? O sea, es otra, para mí fue obviamente unos cambios que yo los percibía bien distintos. Y mi marido, que era americano, murió también, pero me había divorciado de él después de varios años. Pero bueno, am, él se asombraba de decir muchas cosas. Me decía, ¿qué está haciendo esa gente? ¿Qué están haciendo cola? Y había un banco, ¿no? Entonces me dice, pero ¿están dando comida? ¿Qué es? Digo, no, están haciendo cola para pagar las cuentas, porque así era. Am, Justamente en ese año, que fue en el 80, sí, como en qué sé yo, febrero, marzo, una cosa así, del 80, mm, tenemos que recordar que la dictadura estaba Ujú. en todo su apogeo ahí en esos tiempos, y mi marido tenía barba. No sabes que no se podía tener barba para los hombres en esos tiempos. ¿En serio? Sí, en Ay, serio, no no, sabía. no, muy seria la cosa. Pero entonces él tenía barba, andaba con barba. Y nosotros no sabíamos esto. Me explicaron después que no podías sacarte la foto de identidad si Ujú. el hombre tenía barba. Y si vos, cuando tenías la foto de identidad, si después crecías una barba, no te reconocían. Decía, este no sos vos, sos otra persona. Entonces era un semejante problema. Entonces mi marido tenía barba y la Ujú. gente lo miraba. ¿Sabes? Que andábamos por la calle y lo miraban con asombro. Entonces él me dice, ¿por qué me están mirando? ¿Qué es lo especial? Ah, Y pero vos no te bueno, acordabas de eso, nadie te dijo. me enteré después, o sea, después de Mira unos vos, días de Milo, estar no allí. sabía. Bueno, es que vos eras chiquita en esos días, no estabas en eso. En el Entonces 80. eso, bueno, y entonces eso él resultaba un poco asombroso, ¿no? Que la gente lo mirara. Y era por eso, porque él tenía barba. Ujú.
Así que ciertas cosas depende del momento, del tiempo en que uno visite. ¿No? Sí, muchos cambios, ¿viste? O sea, a veces, y tal vez cosas que vos ves que para nosotros eran normales, cuando una persona, un extranjero va para Argentina o para cualquier país, uno dice, o sea, lo que para nosotros era normal, para los demás es extraño, ¿no? Em, Ahora cuando decís las personas hacían fila para pagar, yo recuerdo que cómo el tiempo fue cambiando, inclusive acá en Estados Unidos, antes vos ibas a poner gasolina a nafta al auto y la gente pagaba con cheque. Acá en esta ciudad todavía hay lugares que aceptan Ah, cheques. sí, no sabía. Oh, sí, sí. Mira vos. Pero eso fue cambiando por tanta inmigración. Esas cosas fueron cambiando y, y bueno, y uno tiene que adaptarse siempre al Ujú, cambio, como ujú. siempre, ¿no? O sea, ir como a favor porque es que si uno no cambia, no se adapta, uno sufre mucho. Bueno, es que somos como los dinosaurios, o nos adaptamos a los nuevos, bueno, al nuevo ambiente o desaparecimos. O sea, si vos ves las lagartijas hoy día, que aquí hay muchas lagartijas muy chiquitas son, así como el tamaño de un dedo. Am, bueno, son dinosaurios adaptados, entonces yo las miro y me encantan. Y no tienen dientes. Dice que se comen los mosquitos Ujú. y las moscas, supongo. Y sí, hay que adaptarse, le guste a uno o no. Y a medida que uno vas envejeciendo, mija, sí, hay que adaptarse, ¿no? Sí, hay que adaptarse y hay que construyendo comunidades. Ujú, ujú, Volvemos a lo mismo, construir comunidades es algo muy importante porque te digo que yo conozco gente que no tienen amigos, mm, que viven hace, yo qué sé, 20 años y no tienen amigos. Yo he conocido varias personas y, y para mí eso es como que no es algo, pero la gente se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra a vivir solos, se acostumbran a no relacionarse, porque bueno, a veces la gente trabaja, entonces del trabajo se va a la casa y funcionan así, solamente es la familia y el trabajo, no tienen tiempo para ujú. amistades, Ah, pero a veces las personas se divorcian y te das cuenta que no tenés otra persona más ujú, que tu pareja. O sea, y tu pareja nunca puede reemplazar tus amigos y tus amigos no van a reemplazar tu pareja. Pero creo que la amistad, o sea, y sabes qué, eso tenemos mucho, yo no sé, pero creo que los argentinos, la amistad para nosotros es muy importante. La amistad de decir, vamos a tomar un café después de ir a trabajar. ujú, Nos reunimos, yo qué sé, para comer un asado el domingo. Tenemos esa costumbre. Yo me encontraba, yo decía, una vez a la semana me iba con, me acuerdo, tengo mi amiga Silvia, o sea, yo tenía que ir hasta Plaza Constitución y ella vivía cerca de ahí, entonces después del trabajo, que yo trabajaba en, tipo cerca de Diagonal Norte, algo así, porque todo, cambian los nombres, todo, y nos íbamos caminando. ujú, Entonces ella íbamos caminando y charlando y hablando y así, como que la amistad, no sé si me acostumbré a, a que la amistad es una parte muy importante para mí. No ujú. sé, a todo el mundo le pasa, pero a veces mi marido me dice, ¿para qué querés tantos amigos? Yo le dije, porque vos no conocés a Palito Ortega. A Palito Ortega. Es que o sea, me fascina conocer gente. Ajá. Bueno, es que hay gente más extrovertida que otra, gente más sociable que otra. Eso es en todas partes. Pero bueno, es que cuando uno está, toda esa energía la utilizas en adaptarte a donde estés, no te queda mucha energía para otras cosas. Bueno, quería antes vamos a ir terminando, pero quería comentar sobre, no sé, acabo de sacar este libro de la biblioteca y es un libro escrito por Marcos Aguinis, La Pasión según Carmela.
No sé qué decirles todavía porque no lo acabo de sacar ayer, pero es un escritor argentino nacido en Córdoba y dice que se ha convertido en de los autores más leídos y escuchados de nuestro país con resonancias en el exterior, donde se han traducido varias obras más notables. Así que voy a ver, voy a empezar a leerlo y vamos a ver si lo recomendamos o no. Y terminé, ahora leí otra vez Ujú. el Loco y el Cojo de Jaime Baile, el escritor peruano, porque me hizo una impresión tremenda ese libro. Tenía que volver a leer. Y es corto, no es largo. Así que si alguien quiere comentar, eso está bienvenido. Am, Quisiera hacer aquí una pequeña lectura aquí de Valor para Cambiar. Y dice, experiencia, bueno, es una, ¿cómo se dice? Quotation. ¿Una reflexión? Una reflexión, una frase de Aldous Huxley, que escribió El Mundo Feliz, ¿no? El inglés. Pero bueno, experiencia es no lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Así como uno va a utilizar la experiencia para, o sea, como una herramienta para seguir adelante o como una traba, ¿no? O un impedimento. Entonces, me gustó esa frase, quería compartirla. Sí, yo creo que en este camino de emigrar nos vamos equivocando. Viste que nosotros decimos como que a veces pensamos que porque somos adultos no nos vamos a equivocar, ¿no? Y cuando uno emigra se da cuenta que vos sos un bebé. Porque tenés que aprender de cero, tenés que aprender Ujú, a gatear, después a caminar y después a correr. Y es lo mismo, como que vos tenés que sos inmigrante, tenés que aprender a ver cómo se maneja acá, cómo piensan acá y cómo hablan acá. Es aprender una cultura nueva y en el proceso nos vamos a ir equivocando. No importa los títulos que tengamos colgados en la pared, no, no, eso no importa, acá eso no existe, ¿sí? Entonces es empezar de cero y a construir una vida, que eso fue lo que, por la cual salimos de nuestros países, ¿no? Construir una vida nueva. ujú, una vida distinta. Y nunca sabremos si hubiera sido mejor allí o aquí. No lo sabremos porque no podemos hacer un experimento como en un laboratorio donde vos haces esto con ciertas condiciones y lo observás y esto con lo mismo, pero con otras condiciones. O sea, no se puede. Entonces es lo que uno hizo, lo que uno eligió, cómo uno siguió adelante y, y uno sigue y bueno, tratar de estar conforme lo que uno tiene, ¿no? O y si lo que uno no lo tiene, será que a lo mejor yo pienso a veces, bueno, eso no hubiera sido bueno para mí, por eso es que no lo tendré, que no sé. Sí, es que uno nunca sabe, el hubiera, es como que solamente una fantasía. Ujú, Em, pero bueno, eso es lo que hay. Así que bueno, nos vamos ya despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, las personas que nos comentan. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Déjanos un comentario, un like, compártelo con alguien que en este momento lo esté necesitando o alguien a quien le pueda interesar. Siempre nos puedes dejar un comentario pidiéndonos algún tema que te gustaría que estuviéramos charlando, una situación y nosotras con gusto vamos a desarrollar el tema. Mi ujú. nombre es Ethel Y yo soy Tere, y entre nosotras hacemos. entre nosotras, USA. Hasta la próxima. Chao. Chao.